Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a este nuevo episodio donde les traigo una información de la CIA y archivos desclasificados que están saliendo a la luz últimamente sobre el tema de la Tierra plana. Y eso dice un archivo desclasificado denominado Resumen Científico Yaskovskaya Fesenskova. Bueno, está en ruso. Del año 1967 y puedes verificarlo tú mismo en la biblioteca de archivos desclasificados de la CIA. Parece ser que los rusos llevan investigando el firmamento desde que llegaron militarmente allá al Polo Sur o la Antártida. Y fue aquí cuando el mundo entero cambió, cuando los países que estaban en guerra en aquella época, Estados Unidos, la Unión Soviética y los nazis, que al llegar allí a la Antártida, fue cuando se dieron cuenta que existía algo más, algo distinto al mundo en el cual nos hallábamos en aquel momento y eligieron pactar un acuerdo de alto secreto para repartirse a partir de ahí del polo sur del paralelo 70 aproximadamente en adelante, que en este lugar nadie puede entrar más que un determinado selecto conglomerado de países. Es de lo que va el Tratado Antártico, un acuerdo en el que está prohibido, entre otras cosas, bombardear con armas nucleares aquella zona. Pero no tiene ningún sentido, es decir, dos países enfrentados que están en una tensión constante, que de pronto se sienten a conversar para llegar a un acuerdo sobre un pedazo de hielo, no tiene absolutamente ningún sentido. Y más aún cuando en la redacción de ese documento acuerdan no bombardear nuclearmente esa zona. Pero sin embargo está permitido bombardear Madrid, París, Nueva York, Tel Aviv, Tokio y cualquier gran ciudad del mundo donde habitan personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Al casi ya finalizar la Segunda Guerra Mundial, el almirante Dönitz de las SS, perteneciente al ejército nazi, era quien estaba al mando de la flota de submarinos del Tercer Reich y según sus crónicas, investigadores e historiadores encontraron la siguiente declaración, donde él, lleno de orgullo, decía: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en la otra parte del mundo un Shangri-La, o sea, una fortaleza inexpugnable. Bien, luego al finalizar la Segunda Guerra Mundial, toda la flota entera de submarinos nazis desaparece como por arte de magia. Nadie sabe dónde fueron, aunque la versión oficial cuenta una novela muy distinta y gracias a su aparato mediático ha conseguido que la humanidad tome como verdad aquello que dicen los documentales, por ejemplo, de la BBC, National Geographic o History Channel. Entonces, el almirante Beer en 1947 fue el encargado de ir a la cacería de Hitler y toda la tropa alemana. Y mientras este huía hacia la Antártida, el almirante Beer, a través de la Operación Hick-Jung, la cual es la mayor operación militar de los Estados Unidos, la mayor operación armada bélica, y que un montón de soldados, barcos y naves fueron derribadas y nunca nadie jamás sabe qué sucedió allí. Esta operación iba a tener una duración aproximadamente de 8 meses en suelo antártico y sin embargo duró nada más que 6 semanas con innumerables bajas. Pero ¿qué pasó? La misma y propia prensa norteamericana, la opinión pública, quería saber qué había pasado, pues toda esta documentación se archivó, toda esta operación es de alto secreto
y no va a ser desclasificada hasta el año 2035. Y simplemente se le llamó a este suceso la Guerra de los Pingüinos. Y fue a causa de que, claro, llegas allí, te llevas a toda la armada, a todos tus destructores, y de pronto regresas con muchas bajas y nadie sabe lo que pasó. Se le denominó la Guerra de los Pingüinos. Entonces fue aquí cuando se comenzó a investigar todo lo que había más allá de la Antártida o lo que directamente encontraron en suelo antártico. Porque aquí se barajan muchas probabilidades, mucha especulación al respecto, pues porque no sabemos qué hay más allá, no podemos comprobarlo. Y podría ser que existan muchas más tierras, podría ser que se encuentre allí el límite de la cúpula o bóveda celeste, que es lo que el Génesis ha enseñado desde milenios y que hoy estamos volviendo a releer esos textos y encontrarnos con una realidad absoluta. Vemos que la Biblia no ha mentido, que el Génesis comienza con y dijo Dios y luego dijo Dios y la palabra de Dios se ha mantenido firme. Sea el hombre mentiroso y Dios firme en su verdad. Pero podría ser también que existan muchas más tierras más allá por explorar y más al final del todo se encuentre lo que denominamos la bóveda celeste. Vuelvo y repito, no tenemos pruebas concluyentes ya que esto es una zona militarizada y solo podemos hacer conjeturas sobre las pruebas que tenemos en la mesa. Y son estas. Nos encontramos con documentos desclasificados en la biblioteca de la CIA donde las palabras tierra plana, no movimiento de la tierra y el firmamento se repiten constantemente. Estos científicos rusos lo que estaban intentando es medir la potencia de la luz en el firmamento, el brillo de la luz del sol sobre el firmamento. Y asumieron de entrada al hacer todo tipo de experimentos que la Tierra era plana y que no se movía. Yo te voy a dejar aquí debajo en la información de este vídeo todos los enlaces para que compruebes por tu propia cuenta que el archivo existe y bueno, está totalmente en inglés, por lo tanto dice muchísimas cosas, pero de momento nos hemos encontrado con esta línea de pensamiento de aquella época donde al investigar nuestro medio y nuestro entorno asumían directamente que la Tierra era plana. Un dato muy importante teniendo en cuenta que en aquel momento el mundo aún no estaba confeccionado de acuerdo a lo que hoy tenemos. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una fractura en la línea de tiempo en el sentido de lo histórico, lo académico y la globalización mundial empezaba. En aquel momento se fundó la NASA, la CIA, la ONU y todas estas organizaciones que actualmente controlan y dominan el mundo entero. Dice Job 37:18 que el firmamento es como un espejo fundido y es esto lo que estaban intentando entender los científicos rusos que empezaron a realizar esta investigación, pues la luz del día no solamente proviene de la fuente del sol, sino que además el firmamento cúpula tiene un efecto reflector sobre la Tierra que origina la luz del día. Según las investigaciones de un famoso fotógrafo, Rory Cooper, nos indica que el Sol no es nuestra única fuente de luz, sino que el firmamento es como una especie de espejo reflectante donde se expande con mayor proporción e intensidad la propia luz. Por eso los fotógrafos, ellos que entienden mucho sobre este tema de
iluminación, verás que siempre tienen un foco reflectante y una especie de panel donde reflecta esta luz. Y él indica que es algo similar lo que pasa con la luz del sol y nuestro firmamento. Esa es la causa por la que por las mañanas al amanecer vemos con tanta intensidad cómo se expande sobre todo nuestro cielo la luz del sol. Y es esta misma cúpula del firmamento lo que causa el arco iris. Este fue el pacto que Dios hizo con los humanos para prometerles que nunca más volvería a destruir el mundo con agua, abriendo las compuertas de esta bóveda, haciendo que toda esta zona terrestre en nuestro entorno quede anegado de agua. Y por eso el arco iris implica un pacto donde esta cúpula quedaría totalmente sellada por el resto del tiempo. El arco iris es el diseño exacto de nuestra bóveda y es el pacto de Dios para con los humanos, lo cual nunca jamás se volverían a abrir sus compuertas. Y esto era lo que estaban investigando los científicos rusos en aquella época, la luminosidad de la propia cúpula o bóveda que nos cubre y nos resguarda de las aguas superiores. Estos archivos, como ya te dije, están disponibles para que los puedas ver con tus propios ojos y como literalmente ellos indican que asumen el no movimiento de la Tierra y asumen que la Tierra es plana para realizar todo tipo de experimentos. Génesis 1:6 dice: dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. El término aquí utilizado en el original hebreo es bóveda o arco celeste. El Strong hebreo es el 7549, 7549. Puedes ir y comprobarlo por tu propia cuenta. Entonces, cuando en Génesis 1 se repite el término expansión o firmamento, técnicamente no está hablando de un espacio sideral. Expansión no es igual a espacio, sino que es arco o bóveda. Entonces lo correcto en todas las Biblias debería ser así: haya una bóveda que separe las aguas de las aguas. Por tanto, todo el espacio psicodélico infinito nació en la década de los 60-50, cuando fundaron la NASA, la ONU, la CIA, Hollywood y el Estado político de Israel. Pero sin embargo, por muchos milenios y siglos antes de que nos construyeran este triste circo, todas las culturas y civilizaciones sabían cómo era nuestro mundo y no andaban con tantas tonterías de ovnis y enanitos verdes en Marte. Inclusive estos científicos rusos nos demuestran que ellos consideran nuestro entorno como hoy un cada vez más numeroso movimiento de buscadores de la verdad están entendiendo que nos han engañado por mucho tiempo. Y si tienes dudas sobre la Biblia como objeto científico real, puedes darte un paseo por mi canal de YouTube y comprobar aquellos vídeos donde explico que el ADN y todo este compuesto del templo que somos nosotros mismos está encriptado en la Biblia. Por lo tanto, yo desde mi lugar, mi canal, puedo decirte que la Biblia es un libro de objeto científico. Porque aquí yo no estoy vendiendo charlatanería religiosa, de eso no va mi canal, sino de ciencia demostrable a través de la Biblia. Muy bien amigos, eso es todo por hoy y hasta la próxima.